si el emprendedor pues se crea o se nace. Esta es una pregunta que no dejo de hacerme casi desde que tengo uso de razón o desde que empecé a ser emprendedor o empresario, ¿no? Yo creo que es una mezcla. Yo creo que algo en el ADN llevas. Lo que pasa es que es como todo, si no lo educas, no lo formas, se queda ahí en el olvido, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en una familia de empresarios, de empresarias, más que de empresarios, del mundo de la moda. Yo desde pequeñito corría por los talleres de la empresa familiar y además en casa vivíamos día a día los avatares de la empresa, los buenos y los malos. Si a esto le añades pues, la otra parte, pues, que además de esto, pues, y la educación que yo tuve, pero la parte deportiva, que yo fui deportista de alta competición y durante 12 años estuve pues, trabajando durísimo, compartiendo mis estudios con el deporte, pues esto me dio pues, toda una serie de herramientas que luego me han ido muy bien a lo largo de la vida, sobre todo pues es la resistencia, la resiliencia, la ambición, el saber perder, el aprender de tus errores, el espíritu de sacrificio, la disciplina. Todo esto lo pones en una coctelera y aunque no seas un Javier de las Muelas, pero al final acaba saliendo pues, un cóctel que no está nada mal. Podemos profundizar sobre qué factores pudieron influir en identificar la oportunidad, que era una oportunidad que existía, pero que fuiste tú y tu equipo los que detectasteis. ¿Qué factores influyeron en la identificación de esta oportunidad? Bueno, yo soy de las personas que cree mucho en el destino y creo que las cosas nunca pasan porque sí. Es decir, mi trayectoria profesional, pues anterior a todo este proyecto, de alguna manera me llevó a hacerlo. Yo trabajé para las compañías más importantes del mundo a nivel hospitalario, dos compañías americanas, Tenet y Hospital Corporation of America. Claro, ahí vi que había un modelo que era replicable en España. Luego trabajé también para el grupo Bupa y Sanitas, es decir, vi el otro lado, el mundo asegurador, sanitario, y sobre todo en España y en el Reino Unido. Entonces, el conglomerado de ambas experiencias nos hicieron ver que había una oportunidad espectacular que se podía replicar en España, a pesar de que cuando lo planteamos la primera vez, que fue a finales de los años 80, nos tildaron de locos. Lo intentamos una vez, lo intentamos una segunda vez en el año 93 y hasta el 96 no lo conseguimos. Fue la persistencia en esta oportunidad. ¿Crees que si lo hubierais conseguido al principio teníais probabilidades de éxito o este aprendizaje os sirvió luego para, sí. para crecer más rápido? Absolutamente convencido de que los dos primeros tropiezos en el año 90, 89-90 y en el 93 nos fueron fenomenal, porque aprendimos, porque nosotros salimos a buscar dinero. Cuando nadie en España invertía en el healthcare o los fondos de private equity prácticamente no existían en España y poco en Europa, poca gente creía en ello. Entonces esto nos permitió conocer el sector financiero, que no es fácil, para una gente que era absolutamente neófita en este ámbito. Adentrarnos en este mundo, crear el relato, porque crear un relato es muy importante, y llegar a convencerte de que realmente aquello es factible, porque si tú no te lo crees, luego no lo consigues, y finalmente pues lo conseguimos. Pero también maduramos como profesionales y como personas, es decir, el gap, los 6 años entre el 89 y el 96 que tardamos, mejoramos nuestro conocimiento del mercado, mejoramos nuestro conocimiento del sector financiero, el sector financiero evolucionó y progresó y empezó a creer que habían oportunidades
y nosotros como personas y como profesionales maduramos. Es decir, que si nos hubieran dado el Placet en el año 90 o 91, yo creo que no nos habría ido tan bien, y en el 93 tampoco. No hay mal que por bien no venga. En esta estrategia que establecisteis de crecimiento, que por una parte era inorgánica y a la vez era orgánica, porque también en lo que teníais seguíais creciendo, ¿cuáles eran los factores clave de esta estrategia de crecimiento con los clientes, con las aseguradoras y en definitiva también con los médicos, que de alguna manera eran vuestros socios naturales? Claro, nosotros decidimos transformar el sector. Curiosamente es una gran paradoja, pero y volviendo al mundo del cóctel, decidimos crear un tipo de cóctel nuevo, ¿no? Es decir, adoptamos estructuras del sector público, aunque el sector público de alguna manera era el desencadenante de este proyecto, porque era un sector público que era incapaz de afrontar las necesidades que la sociedad nos demandaba, pero estructuras del sector público, es decir, jerarquizar los hospitales, crear equipos, que no... Nosotros veníamos, el sector privado era un sector desordenado, a la vieja usanza, donde todo el mundo hacía lo que quería, era poco profesionalizado. El sector público tenía esta jerarquización que nos iba bien. Y luego aplicar lo que en el mundo industrial de otros sectores ya se hacía. No inventamos nada, simplemente aplicamos cosas que por lógica tenían que funcionar. Y evidentemente pues, esto cuajó. Quizás la parte más significativa y de la que innovamos más fue convertir a los médicos no en empleados como eran en el sector público, tampoco en freelancers como eran en aquel momento en el sector privado, sino convertirles en empresarios. Empresarios que establecían alianzas con nosotros como proveedores hospitalarios. Y con las aseguradoras, el hecho de consolidar el sector os dio una mayor capacidad de negociación. Bueno, este fue una de las palancas, uno de los detonantes. Es decir, el sector asegurador se había concentrado previamente y por lo tanto la capacidad de negociación con los hospitales, que estaban muy fragmentados y eran individuales, era muy desigual. Porque en España, bueno, en los países latinos, normalmente hay siempre esta dicotomía de querer aplastar a la contraparte, ¿no? Nosotros, evidentemente, decidimos crear una compañía para tener una negociación más o menos de igual a igual. Y yo creo que lo conseguimos, pero no para pelearnos, sino para establecer un win-win. Toda nuestra estructura de negocio era un win-win, con los proveedores, con los médicos, con los empleados, con nuestros clientes. Teníamos tres tipos de clientes. El médico era un cliente nuestro porque aportaba su clientela a nuestros hospitales, las propias aseguradoras que nos mandaban pacientes o los propios pacientes que venían de motu propio a nuestros hospitales. Es decir, teníamos un abanico de clientes muy dispar y que debíamos atacar de forma distintas. Una de las bases de vuestra estrategia fue el crecer por adquisición o hacer un build-up. Esta es una estrategia que es muy fácil decirla, sin embargo ejecutarla, sobre todo en un sector atomizado, con propiedades pues, propiedades de los hospitales de distinta índole, etcétera, etcétera, no parece que sea sencillo. ¿Cuáles eran elementos claves de esta estrategia que establecisteis de crecer vía adquisición? Bueno, en primer lugar, lo que decíamos antes, los 6 años que tuvimos para pulir el plan de negocio e identificar el pipeline de adquisiciones fue muy importante, porque el día que hicimos el kick-off ya sabíamos dónde íbamos. Sabíamos qué oportunidades había en el mercado, quién eran los propietarios, qué necesitaban, qué querían. Es decir, ahí ya teníamos mucho trabajo, pero esto que parece fácil, luego hay que transformarlo en una adquisición. Y una adquisición es tremendamente complicada. Entonces nosotros, que éramos gestores
ejecutivos del mundo sanitario, tuvimos que evolucionar, seguir siendo ejecutivos del sector sanitario, pero también empezamos a saber comprar, a hacer adquisiciones. Y entonces ahí tuvimos que duplicar nuestras actividades. O sea, adquiríamos, reorganizábamos, integrábamos, pero a la vez teníamos que seguir adquiriendo. Y esto es un trabajo que necesita muchísima dedicación, porque a veces o no integras y te dedicas solo a gestionar lo que compras, pero no integras y por lo tanto te puede llevar al fracaso, o si te dedicas solo a integrar, te olvidas del crecimiento orgánico, que también es muy importante, ¿no? Por lo tanto, nosotros casi creamos como dos estructuras que trabajaban en paralelo, pero muy unidas. El equipo de adquisiciones y el equipo que operaba e integraba los hospitales. Ya pasando a la dimensión de cambio de propiedad, os planteáis en un momento determinado ya el adquirir o hacer un spin-off de vuestra unidad del grupo americano, y para ello buscáis distintos candidatos. ¿Cuáles serían factores clave de este proceso en el cual vosotros teníais una participación pequeña, en este caso del 3%, y cómo podéis influir en que este proceso sea por una parte profesional, pero por otra esté en línea con vuestros intereses? Claro, ahí es una pregunta muy importante porque cuando nosotros empezamos, nuestro sueño era ser empresarios. Es decir, no hacíamos un proyecto para cubrir el periodo de los 3, 5, 4, 5, 6 años, hacer una salida, hacer cash out y si te he visto no me acuerdo. Nosotros queríamos pervivir en el tiempo. Lo que pasa es que cuando empezamos no teníamos dinero y tuvimos que endeudarnos hasta las cejas para poder, y por eso teníamos un 3%, ¿no? Es decir, nuestra gran ambición era poder aumentar nuestra participación en la compañía, porque lo creíamos justo, porque era un proyecto que habíamos soñado, que habíamos diseñado, que habíamos trabajado, y además nos considerábamos los industriales. Lo que pasa es que industriales sin dinero, y por lo tanto necesitábamos negociar de la mejor manera posible para que nos dieran contraprestaciones económico-financieras a todo esto que estoy explicando, ¿no? Y por esto, pues, con el salto que dimos, fue fundamentalmente con el objetivo de aumentar nuestra participación y nuestro peso en la compañía. ¿Cuántos candidatos tuvisteis de adquisición? ¿Y cómo fuisteis filtrando y diferenciando también, en este caso, pues ya al final, si industriales o private equity, ¿no? Fíjate qué gran paradoja, ¿no? En el año 96 nadie quería hablar de healthcare y menos de hospitales privados en España. Encontraron un fondo, tuvimos que irlo a buscar a Estados Unidos porque aquí no se nos hacía caso. En el año 2002, 2003, cuando decidimos hacer ya el primer recambio de socio, 30 fondos de todo pelaje, de todo tipo de pelaje, se presentaron y bueno, y ahí hicimos nuestro striptease profesional para enseñar que esto es lo que de alguna manera luego desató, pues, que aparecieran compañías que nos copiaron, bueno, y que empezaron a competir con nosotros. No sé, de los 30 pasasteis a... Hicimos un corte de 12, un corte de 4 y finalmente quedaron 2. Entonces estos 4 son los que presenta el caso, y aquí pues hay 3 evidentemente de private equity y un industrial. La reflexión aquí del industrial versus el private equity desde vuestra perspectiva, ¿cuál era la preferencia? Y el socio también, ¿qué preferencia tenía? Vamos a ver, para nosotros esta era una segunda etapa, es decir, nosotros nos habíamos
habíamos proyectado el negocio a largo plazo, ¿no? Y el plazo aún no había terminado. Y esta era una segunda etapa. Por lo tanto, y nosotros, como te he dicho antes, nosotros nos sentíamos como cuasi propietarios del negocio, industriales, porque los industriales éramos nosotros. Habíamos diseñado el negocio y nuestra mentalidad era esta. Por lo tanto, creíamos a pies juntillas que necesitábamos más un socio financiero que un socio industrial. ¿Por qué? Porque cada maestrillo tiene su librillo. Y un socio industrial, pues es un socio industrial. Y cuando llega, pues en primer lugar, tiene sus fórmulas de actuación que a lo mejor pueden o no pueden coincidir con las tuyas y surgen roces. Y además, pues el socio industrial era de países, de un país muy, muy distinto al nuestro, ¿no? Por lo tanto, llegar a encajar culturas y modos de actuación era bastante difícil. En cambio, si encontrábamos un financiero, un socio financiero, que creyera en el proyecto, que creyera en el management, además teníamos un buen track record, pues nosotros entendíamos que era más fácil. No sé si puedes comentar la fase final en que, como has dicho, quedaron dos, ¿no? En este caso es uno de los private equities y me parece que el otro era el grupo industrial. Sí. No sé si en esta fase, que es una fase crítica de la relación del management con la propiedad, que todavía es la propietaria de la compañía, no sé si nos puedes comentar cuál fue vuestra experiencia y bueno, que es uno de los puntos críticos en los procesos de management buyout, ¿no? Bueno, lo que creo que tanto nuestros socios, el fondo americano, como nosotros hicimos muy bien, fue desde un principio, desde el día que firmamos nuestro primer acuerdo, hacer un acuerdo muy, muy bien hecho, el Shareholders Agreement, el acuerdo de accionistas. Estaba todo como muy reglado, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante porque marcó nuestra trayectoria hasta el final. Esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando se decidió hacer la salida, también dejamos unas normas muy claras, ¿no? Es decir, intuyendo que podía haber conflicto de intereses, porque ellos sabían que nosotros queríamos continuar, establecimos un suelo de ofertas, evidentemente binding, o sea, ya vinculantes, ¿no? Y en el momento que ya no fue en el corte del 2, sino en el penúltimo corte, en el corte de 4 fondos, o sea, los 4 bidders, ya superaron con creces la cifra suelo que habíamos pactado con nuestros socios. Por lo tanto, nosotros habíamos cumplido con nuestro deber, es decir, haber puesto la compañía en valor y haber conseguido que 4 grupos estuvieran dispuestos a pagar el precio que nuestros socios querían. A partir de ahí, en el momento que ya hacemos el corte de 4, yo me voy a ver a mi socio y en el momento presenté todo el grupo y le digo, mira, nosotros tenemos muy claro que hemos hecho nuestro trabajo, hemos enseñado a la compañía, hemos explicado, la hemos vendido muy bien, de hecho ahí están las ofertas, pero nosotros, como tú sabes bien, le dije a Don Steen, nosotros queremos seguir y por lo tanto ahora, de la misma manera que todos los posibles inversores nos han hecho su propio due diligence, nosotros también hemos hecho el nuestro de los inversores y sabemos con quién queremos ir. Y a partir de ahí, pues nosotros volvemos a nuestro trabajo habitual, que es gestionar, integrar, dar valor a la compañía, y ahora el ciclo final lo resolvéis vosotros. En el bien entendido, que sepáis que nosotros vamos a estar con uno de estos 4 grupos. Afortunadamente, en el corte de 2, ahí estábamos nosotros, porque nos habíamos podido quedar fuera. Muy bien. Entonces, llega la fase final y quedan 2 candidatos, el industrial y el socio financiero que habíais vosotros escogido. Esta es una fase crítica ya. ¿Cómo se desarrolló y
cierta forma, pues cuáles fueron elementos clave que os permitieron gestionarlo de la forma efectiva. Bueno, los dos vídeos eran completamente distintos, es decir, y por lo que he explicado antes, se entenderá fácilmente cuál era nuestra posición. El socio financiero apostaba por nosotros y además nos permitía aumentar nuestra participación de una forma considerable, que era lo que nosotros queríamos, por lo que nosotros habíamos soñado y por lo que habíamos trabajado, y el socio industrial nos decía, sí, sí, bien, bien, pero vosotros os vais a quedar como directivos, como ejecutivos de la compañía, pero no podéis ser socios, porque en nuestra compañía esto no es usual, y por lo tanto, no way. Entonces, para nosotros estaba cada vez más claro. Incluso hubo un intento un poco raro por parte del industrial de que nos decantáramos por él en el último segundo de la película, que fue un acto poco ético y desagradable, pero que nosotros solucionamos de una forma drástica, a pesar de que nos hubiera podido producir pingües beneficios, pero nosotros queríamos continuar con la compañía y terminar nuestro proyecto. Entonces hacen las ofertas y ¿cómo queda la situación finalmente? Bueno, nosotros como no lo he dicho, pero como creo que sale en el caso, éramos compañía cotizada, por lo tanto debíamos ser extremadamente, cotizábamos en el Nasdaq, debíamos ser escrupulosamente transparentes y por lo tanto se hizo un proceso de sobrecerrado y entregar en una fecha determinada, y efectivamente así fue, y las dos ofertas fueron muy parecidas, prácticamente iguales. ¿Teníais un cierto acuerdo que en igualdad de condiciones vosotros podíais...? No lo teníamos, es decir, esto no lo habíamos especificado, y yo creo que como se dice en francés, va de soi, ¿no? Nosotros esperábamos, aunque el industrial nos dijo, no os preocupéis porque por $1 los americanos venderán al mejor postor. Bueno, cada uno piensa como piensa. No fue así, en igualdad de condiciones, se decantaron por nosotros y recibí una llamada de Don Steen desde Estados Unidos. Dijo, mira, hemos recibido, las dos ofertas son prácticamente iguales, vosotros nos trajisteis vuestro proyecto porque lo aportasteis vosotros, lo habéis desarrollado, lo habéis hecho muy bien, habéis superado las expectativas y por lo tanto merecéis seguir con el proyecto que vosotros soñasteis en su momento. Y me dijo, pero ahora cerrad el deal. ¿Qué dificultades comporta el cierre de un deal de estas características? Nos pasamos 3 días en una notaría, prácticamente durmiendo en la notaría, había 4 despachos de abogados de mucha entidad, representando a todas las partes, comprador, vendedor, a nosotros, tal. Esta operación era una operación que, ¿cuánta deuda llevaba? Esta operación llevaba una deuda, estábamos al 50%, estábamos en una operación de 200 millones, pues de 100. Claro, pues estaban los bancos, los compradores, los vendedores y estábamos nosotros. Y después estaban los banqueros de inversión, que también eran toda una corte, 2 notarios, esto es la calle Velázquez en Madrid, y bueno, nos pasamos 3 días ahí, y ahí no había manera, porque los deals son muy difíciles, los abogados tienen que hacer su trabajo y siempre habían flequitos y no acabábamos de cerrar, y cuando se abría el melón por un lado, se cerraba por otro y tal. Hasta que la segunda noche, ya después de 2 días intensos, a las 3 de la madrugada, recibí una llamada de Don Steen y me dijo, bueno, Gaby, ¿esto se cierra o no se cierra? Y le dije, bueno, estamos aquí trabajando como locos para poderlo cerrar, pero no es fácil. Y me dijo, pues mira, te llamo para decirte que la otra parte acaba de hacer una oferta al alza de $25 millones y bueno,
Y claro, imagínate, nosotros que ya nos veíamos siguiendo y tal, nos cogió una taquicardia tremenda, entonces sí, y le dije, bueno, ¿y qué vais a hacer? Y me dijo, pues cierra antes de una hora y cierra, y si cerráis es vuestro. Y no vamos a rechazar esta oferta, pero cierra ya. Entonces, con una cierta desesperación y quizás a veces una cierta intolerancia o un poco de mala educación, pues fui pasando despacho por despacho donde estaban reunidos abogados unos contra otros y les dije, oye, tenéis 15 minutos para cerrar el deal. Y se cerró el deal. Entonces, entráis ya en la compañía con este nuevo socio, que concretamente era Mercapital. ¿Nos puedes comentar, estabais en una fase de crecimiento, cómo fueron estos años de trabajo con Mercapital y qué os lleva a una potencial desinversión después de estos años de buena relación y de éxito con ellos? Mercapital es un fondo que fue uno de los pioneros, que creo que fue el fondo pionero en España, y además había hecho sus pinitos en el sector sanitario, y por lo tanto sabían. Es decir, que cuando preguntaban, no preguntaban cosas sin sentido. Y además nos aportaron algún deal interesante. Entonces, esto es de lo que se trata, ¿no? Es de que las dos partes sumen y que estemos alineados. Ellos tenían muy claro, ya nos conocían, de que a nosotros nos gustaba mandar y liderar el proyecto, y además teníamos un acuerdo de accionistas que lo reflejaba, lo aceptaron íntegramente, aceptaron el acuerdo que nosotros signamos en su momento con los americanos y lo replicamos y nos pusimos en marcha. Y bueno, y en 3 años casi duplicamos la compañía. Trabajamos muy bien. Claro, ¿qué pasó? Estábamos en la época que todo iba súper bien, hacíamos crecimientos de 2 dígitos, era espectacular, pero veías que aquello no podía ser sostenible. El olfato te decía que algo iba a pasar. Y a diferencia de lo que suele suceder, fuimos nosotros que le dijimos a Mercapital, hay que salir, hay que hacer una salida. ¿En qué momento era esto? Esto era en el año 2007. Sí, habían pasado 3 años y medio. 3 años y medio, planteáis a Mercapital una salida suya, pero en realidad vosotros queremos seguir. Sí. Seguir. Esta era una operación que en la operación anterior vosotros no habíais hecho cash out, prácticamente, porque habéis incrementado vuestra producción. ¿Qué planteamiento hacíais de salida y de permanencia? Porque aquí, al poner deuda, tú puedes mantener, haciendo cash out, puedes mantener prácticamente tu porcentaje. No sé si puedes explicar un poco la situación que se os... Es decir, claro, en primer lugar, tuvimos que convencer al socio financiero de que era el momento de salir, que ellos consideraban que no, y que de ninguna de las maneras. Y ahí tuvimos que jugar pues con lo mismo que hicimos con nuestros anteriores socios, es decir, poner un suelo. Y nos pusieron un suelo muy alto. Javier Loizaga nos puso un suelo de 600 millones. Comparado por 200, multiplicábamos por 3 en 3 años, que no está nada mal. Y sí, y dijimos, pues sí. Entonces, yo me acuerdo de una conversación y me dijo, si lo vendes por 600, hacemos el deal. Y sí, lo hicimos. Y salimos, hicimos todo el mismo proceso que la vez anterior, esta vez más reducido porque no queríamos tanta gente fisgoneando la compañía, y había gente que estaba muy interesada, y bueno, y les pusimos a competir, y hicimos lo mismo que la vez anterior. Pero también, una de las condiciones que les pusimos a los que querían entrar es que nosotros queríamos aumentar nuestra participación. Pasar del 20 que teníais. Teníamos un 15 a un 25. De un 15 a un 25. Un 15 a 25. Pero también esta vez sí, para nosotros era muy importante, era hacer cash out para poder pagar todas aquellas deudas
que adquirimos en el año 96-97, y que, bueno, íbamos amortizando y tal, pero que seguían ahí y que nos tenían apretados. Pues, lo conseguimos. Pues en la operación finalmente escogisteis a Cinven. Cinven. ¿Nos puedes comentar cómo se estructuró esta operación? Sí, vivíamos en la época donde el dinero caía del cielo. La operación se concretó por 725 millones de euros, es decir, 125 millones más de lo que nos había pedido Mercapital, pero las cosas nunca son perfectas, ¿no? Es decir, vivíamos en una época de apalancamientos de múltiplos de EBITDA de 9 y 10, o sea, imaginaros, no múltiplo de 9 y 10, por lo que nosotros empezamos comprando los hospitales por múltiplos de 6 y 7, y en aquel momento ya estábamos con un leverage de múltiplos de 9 y 10, o sea, apalancamos a la compañía con 500 millones y una equity de 225. Y vosotros os quedasteis con el 25% de la compañía. De estos 225. Por lo tanto, aproximadamente pues eran estos 62, que eran, bueno, lo que sea. Sí. Por tanto, esta es la parte que tuvisteis. ¿Teníais alguna prima de entrada vosotros también en esta operación o era una situación que pagabais el equity igual que ellos? No, teníamos nosotros, yo creo que la gran suerte, y lo he repetido varias veces, es el acuerdo de accionistas que firmamos en su momento. Este tenía ventanas y mecanismos que nos permitían ir incrementando nuestra participación a base de obtención de resultados, ¿no? Y nos permitía ir creciendo como accionistas. Es decir, nuestro gran sueño hubiera sido acabar siendo pues, mayoritarios en la compañía. Muy bien. Entonces, entra Cinven, no sé si puedes describir, fue una de las últimas operaciones de fuerte apalancamiento en el mercado y en los próximos meses. No, al cabo de 15 días, Lehman Brothers y se cayó el mundo financiero, y bueno, esto es algo que es inevitable, como otra cosa que nos sucedió y que no he contado, porque es una anécdota muy interesante. Es decir, hay cosas que tú no puedes manejar. Nosotros cuando salimos a bolsa en el Nasdaq, salimos 3 meses antes del 11 de septiembre, del desplome de las torres. Hicimos una salida a $14 en el Nasdaq, subimos hasta 21, fue la mejor salida de aquel año, del 2001. Pero claro, cuando hubo el ataque terrorista en Nueva York, las bolsas se desplomaron. Y ahí nosotros no podíamos hacer nada, estábamos desesperados, porque teníamos todo, lo que teníamos y lo que no teníamos puesto ahí. Pero bueno, luego las cosas se arreglaron y la bolsa se recuperó y llegamos a vender nuestras acciones por 50, 40 y pico, $50, o sea que no está nada mal. Pero, en este caso, volvimos a lo mismo. Pues és el meu, sí. És el meu, sí. No te preocupes, se ho sentia? Una miqueta, si pots tornar a repetir. Vale. Si no us sap massa greu. A veure, com ho posem? Espera't, a veure com ho fem. Espera que l'apago perquè... No, sí que és sensible, això. No, però sí, jo crec que podreu seguir. Sí? Va, Podeu seguir, val. traurem. A ver, ¿cómo es esto? No, estava contando... Ho tallaràs, això, o ho torno a explicar? No, torna, o sigui, el que ja has explicat ja em val. Lo que he explicado también. Entonces, explicado esto, volvemos al año 2007, el 2007, que es la antesala de la gran crisis, pero es que nosotros cerramos el 31 de julio del 2007 y en agosto se produce la gran crisis financiera en Estados Unidos. Bueno, pues volvemos a lo mismo, nosotros no podíamos hacer nada más que gestionar bien nuestro negocio para que siguiera creciendo, y de hecho nosotros seguimos creciendo. Seguimos creciendo, quizás no a la velocidad que teníamos prevista, pero seguimos creciendo, y
no incumplimos ningún covenant, es decir, no incumplimos ningún covenant, pero el dinero es muy cobarde, y esta gente de Cinven, pues es una gente que, bueno, pues es un fondo muy importante, muy respetable, pero dijeron que ellos se retiraban y que tenían otras cosas por hacer y nos dejaron con los bancos. Y bueno, y ahí empezó un baile de 2-3 años que no fue nada agradable, ¿no? Porque en lugar de dedicarnos a gestionar el negocio, pues nos dedicamos a defendernos de unas instituciones que evidentemente tenían un apalancamiento muy importante, pero que bueno, que nadie les había forzado. Es decir, al contrario, los bancos se nos rifaban. Es decir, teníamos Barclays, Royal Bank of Scotland, pero hubiéramos podido tener los bancos que quisiéramos. Es decir, y el apalancamiento lo hicimos entre todos. Es decir, que no... Pero bueno, las cosas son así y... Estuvisteis luchando ante esta situación y llega un momento que decidís, conjuntamente con los bancos, pues saliros, ¿no? No, intentamos comprar la compañía. Intentamos previamente comprar la compañía. Teníamos varios fondos que estaban interesados en recomprarla, evidentemente con una quita importante. Evidentemente con una quita importante porque, bueno, el mundo había cambiado. Una quita de la deuda. Pero los bancos se hubieran quedado... lo que tuvieron que hacer luego. Nos dijeron que no, al precio que les pusimos, que era de 320 millones o 325. Bueno, pasaron 3 años, nos salimos, nos compraron nuestra parte, fue una salida elegante, buena y tal, vendimos nuestra parte, mal que nos pesara, y al cabo de 2 años lo vendieron pues, prácticamente por el mismo precio que nosotros les habíamos ofrecido. Tema de relaciones humanas, tema de nerviosismo, de tensiones financieras en todo el mundo. Los bancos, estos 2 bancos, pues luego se ha demostrado que tampoco lo pasaron demasiado bien, tampoco, o sea que la vida. Vamos a ver, quizá, no sé si una reflexión final de este proyecto y cómo te sirve para este proyecto para seguir emprendiendo en lo que estás haciendo hoy. Bueno, una vez hecho esto, después de 15 años trabajar con mucha pasión, con mucha ilusión y muchísimo, y de dormir 3-4 horas diarias muchos días de mi vida, decidí tomar un año sabático. Además, pues, en esta casa hice un Global CEO Program por todo el mundo con gente como yo, aprendí muchísimo, hice un switch off muy interesante y luego volví al ruedo porque, bueno, era relativamente joven, me han salido muchos proyectos muy interesantes, muy pocos de healthcare. He entrado en consejos de administración, soy senior advisor de distintas compañías, en el sector financiero estoy muy involucrado, asesorando fondos de inversión, en el sector salud muy poca cosa, hasta que hace 3 años pues, salió una oportunidad de comprar un hospital en Barcelona y lo hemos comprado a nivel familiar, con parte del equipo, casi todo el equipo que hicimos USP. Ahí estamos, ya hemos comprado un segundo hospital en Lérida y bueno, no sé dónde nos llevará. En el bien entendido de que yo soy chairman en estos momentos, no ejecutivo, asesoro, me lo paso muy bien. Yo creo que tenemos entre manos un proyecto muy interesante. Quizás dentro de unos años, pues con mi hijo Gaby, que es alumni del IES, puedas hacer el caso, porque yo creo que puede ser un caso muy interesante y ojalá sea así. Y yo estoy absolutamente convencido de que lo vamos a hacer muy bien. De hecho, nos está yendo muy bien. Hay una dimensión que para ti siempre ha sido importante, pero en estos años quizá más, que es la faceta de devolver a la sociedad y de estar implicado en proyectos sociales y particularmente uno que tienes tú a nivel personal. No sé si puedes comentar esta faceta del emprendedor como emprendedor
emprendedor social de alguna manera y también de retornar a la sociedad. Sí, yo he enfocado, o sea, cuando yo empecé no tenía nada, empecé de la nada y venía de una familia empresarial pero que se había arruinado. Y por lo tanto pues estaba aquí y me caí abajo, o sea, no vine de abajo para arriba, sino abajo, y tuve que volver a recuperar y ayudar a pagar las deudas familiares y todas estas historias, ¿no? Entonces siempre me planteé que si algún día las cosas se me iban bien, pues había que retornar. Lo que pasa es que sin tener muy claro qué es lo que debía hacer. Y pasaron dos cosas importantes en mi vida. Bueno, han pasado muchos, pero dos que sí han implicado a mi posición actual. Una es que nació nuestro hijo Alex, que fue nuestro segundo hijo, que nació con síndrome de Down y después de mucha lucha y tal, falleció a los 3 años y entonces pues Chris y yo y nuestros hijos, Gaby y Paula, nos hemos dedicado y seguimos dedicándonos mucho a este mundo, al mundo de la discapacidad. Creamos la Fundación Alex y estamos trabajando en la integración de chicos no con síndrome de Down, sino todo tipo de discapacidades psíquicas, incluso físicas, a través del mundo del deporte. La vinculación al mundo del deporte, sabes que yo fui nadador, después estuve en la junta directiva del Barça, el mundo del deporte es otra de las grandes patas de mi vida. Y esta es una parte importante a la que le dedico mucho tiempo, ¿no? La otra parte es que cuando yo acabé mis estudios era muy joven y en aquella época también vivíamos una crisis, era en los años 70, mediados de los 70, 77, 78, era una crisis, era muy difícil encontrar trabajo y además pues yo estaba en una posición muy débil, ¿no? Mi familia pasándolo muy mal y tal, y hubo una persona que confió en mí cuando yo tenía 23 años. Entonces me prometí, y lo agradecí muchísimo porque lo necesitaba. Y me planteé que si algún día yo me hacía mayor y las cosas me iban bien, pues trataría de ayudar también a jóvenes que tenían ganas, que tenían talento, y a los que yo podía ayudar. Y de hecho lo he hecho. Soy mentor de más de 13, 14 jóvenes por todo el mundo. Soy mentor en esta casa del proyecto We Grow. Y bueno, y para mí es fantástico porque me da vida, aprendo mucho de ellos, es decir, curiosamente aprendo de ellos, yo creo que ellos algo deben aprender de mí, pero yo aprendo mucho de ellos y para mí es muy importante, ¿no? Y en el mundo de las fundaciones... Estoy en 7 fundaciones distintas, en 3 de ellas pues la integración de personas con dificultades de todo tipo, de desarraigo social, de hándicaps psíquicos y físicos, pero también ahora muy ligado al mundo académico, pues a través de la Universidad Autónoma de la que soy presidente. Entonces pues soy presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma, del Parc de Recerca, bueno, estoy muy metido en muchos líos, pero líos bonitos. Muy bien, pues una última reflexión en esta faceta de emprender que quieras compartir. Bueno, yo diría una reflexión que yo creo que está bien que hablemos de emprender, pero yo creo que deberíamos ser un poco más atrevidos y hablar de que queremos ser empresarios. No nos quedemos solo con el emprendimiento. El emprendimiento es el primer paso, pero hay que consolidarlo. Es decir, no vale crear una empresita o una empresa y venderla y luego voy a hacer otra cosa. Seamos capaces de sostenerlo, de crear algo que sea sostenible en el tiempo. Convirtámonos en empresarios. Es una palabra que en nuestro país no está muy bien vista, esta de ser empresario, pero nos tenemos que llenar la boca. Yo me siento un empresario, muy empresario y muy solidario también. Es decir, no me siento como el tío Gilito con el sombrero de copa y expoliando no. Creo que se puede ser empresario, aportar riqueza al país, a la sociedad. Si no hay empresarios, el país no va bien. Y está bien que seamos emprendedores, pero demos un segundo paso y convirtámonos en empresarios. Este para mí es la gran reflexión. Seamos algo más que emprendedores, porque todos somos emprendedores. Cada día cuando nos levantamos
emprendemos algo, pero consolidémoslo. Muy bien. Pues muchas gracias.